Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera. Amarillo oro, azul sangre azul, y el pobre rojo sangre que sangra, que sangra, que sangra. Café y petróleo, cumbia del mar, joropo del llano, aguardiente y ron. Hola chico, a la Coca-Cola, concha le vale, como son las vainas. A 5 el saco, al 8 el barril. Vento, 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 vento. ¿Quién da más? Nadie da más. Entonces vendiendo la Coffee Petroleum Company. Muy buenos días a toda la audiencia que en este momento se conecta con Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. El colectivo de maestro Leonardo Posada saluda a la audiencia que se conecta en este momento. De igual forma, queremos agradecer las múltiples expresiones de solidaridad y afecto ante la abrumadora partida de nuestro camarada y amigo William Agudelo. Sin duda, su lugar protagónico en la lucha social y sindical en los últimos 30 años ha marcado un hito en la historia y dejan grandes derroteros en la línea para defender y garantizar los derechos del pueblo y contra las causas estructurales de desigualdad determinadas por un sistema capitalista de explotación. Durante nuestros próximos programas realizaremos un sentido homenaje a su vida y legado de lucha. Muy buenos días, Ana María. Alexander, muy buenos días. Así es, saludamos a la mesa de trabajo y a toda nuestra audiencia en este momento. La lucha, la convicción, la coherencia y la beligerancia de William vive en cada uno de nosotros como ejemplo de resistencia. Hoy más que nunca urge la necesidad de oponernos con vehemencia a las políticas de muerte que pretenden priorizar la economía antes que la vida, pues la ultraderecha guerrerista y mafiosa en el poder ha emprendido una carrera violenta contra la clase trabajadora por cuenta de la agudización de las condiciones de desigualdad, las desapariciones forzadas, la arremetida guerrerista contra los ejercicios de movilización del pueblo organizado, la estigmatización permanente al magisterio, la presión, represión y disciplinamiento forzado para asistir a una presencialidad genocida que sin duda dejará en su mayoría fallecimientos en las clases menos favorecidas. Es momento de estar alerta. El gobierno nacional no ha de cesar sus pretensiones para favorecer al gran capital. Por ello, presenta nuevamente la reforma tributaria, ahora llamada reforma fiscal, con el discurso demagógico de que las grandes empresas pagarán la crisis, cuando ni siquiera plantea en ella la eliminación de los billones de excepciones a los súper ricos de este país. Por eso, Alexander, por la vida, la paz con justicia social, la democracia y la garantía de los derechos de la clase trabajadora, continuaremos en las calles resistiendo a la necropolítica, a la demagogia, a la corrupción, a la política guerrerista, a las pretensiones intervencionistas, a la arremetida contra el magisterio, porque no perderemos la lucha sin antes librarla con contundencia. Bienvenidos a Voz Educadora, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Simón Bolívar, libertador, murió en Santa Marta, en Caracas nació. Porque no importa dónde se nace ni dónde se muere, sino dónde se lucha. Es mi patria. Bien, y continuamos en nuestro programa número 514 de Voz Educadora, más de 11 años con la mejor información y los elementos para el análisis, proyecto organizado e iniciado por el compañero William Agudelo Sedano y el colectivo Leonardo Posada. William, en sus intervenciones en la sección Informe Distrital o Voz Distrital, siempre expresó su profundo amor por el magisterio, las clases populares del pueblo y la educación pública estatal y su compromiso por la dignificación de la profesión docente y la defensa de los derechos de los educadores y del pueblo colombiano.
Con sus canciones comprometidas socialmente, en este caso con Ana y Jaime con Café y Petróleo, hacemos conciencia sobre la ausencia de la soberanía nacional en tiempos de celebraciones independentistas en nuestro país. Iniciamos así con el informe nacional con la compañera María Eugenia Londoño y el informe de la Federación, en este caso con el estado de las negociaciones que continúan entre el Ministerio de Educación Nacional y FECODE, así como el tema de la presencialidad. Bienvenida, María Eugenia. 20 de julio, gran movilización nacional. La negociación y la movilización en escenarios de disputa. El 20 de julio, en la nueva legislatura del Congreso, se presentará el nuevo texto de reforma tributaria, la cual pretende recaudar 15.2 billones de pesos. Y en ese contexto seguimos negociando. Negociar entonces en una táctica donde significa analizar el contexto y caracterizar el momento actual, donde el gobierno nacional pretende que la crisis la paguemos los trabajadores, las trabajadoras y el pueblo colombiano. En ese contexto, entonces, la mesa de negociación del sector estatal alcanza un incremento salarial para el año 2021 de un punto, sumado al IPC, índice de precios al consumidor, del 1.6%, y la nivelación salarial para el magisterio colombiano, según lo pactado en el 2019, que está por el 1.5%. Allí queda entonces materializado el incremento salarial para el magisterio colombiano con las tres variables. Y en la mesa de negociación de FECODE tenemos que señalar entonces que el 15 de julio se han cumplido los primeros 20 días de negociación prorrogables en el marco del decreto 160 por 20 días más. Y allí entonces se ha alcanzado el acuerdo de la presencialidad. Pulsos, jornadas extenuantes para darle al país, al magisterio colombiano y a la comunidad educativa instrumentos, herramientas para pelear, para luchar por la vida, con la claridad de que la vida no se negocia. Es por eso que FECODE deja una constancia en ese acuerdo, donde plantea que hemos insistido en la mesa de negociación, y lo seguiremos haciendo en todos los espacios, en la necesidad de establecer unos porcentajes de los indicadores de bioseguridad, entre ellos la ocupación de camas UCI, positividad, índice de propagación, que permitan de manera objetiva determinar la situación epidemiológica y la decisión de la convocatoria o no de la presencialidad. Y en esa medida responsabilizamos al Gobierno Nacional de la definición por fuera de la realidad existente en esta materia en cada región y el grado de afectación a la salud y la vida de la comunidad educativa y el conjunto de los colombianos. Subrayamos de manera importante en el acuerdo que efectivamente la excepción a la presencialidad se generará cuando la capacidad instalada no alcance a que haya un distanciamiento físico entre estudiante y estudiante de 1 metro. De igual manera, cuando las condiciones epidemiológicas desde el ente territorial se planteen que no es posible convocar la presencialidad. Asimismo, cuando los entes territoriales detecten las instituciones que no cumplen con los protocolos de bioseguridad, se determina un plan de acción inmediato para que ellos se cumplan. Los padres de familia no enviarán a sus hijos, si así lo deciden, por responsabilidad con sus vidas, y de igual manera debe tener el magisterio colombiano el esquema completo de vacunación, primera y segunda dosis. Se le da participación a los gobiernos escolares para que estén observando, evidenciando la implementación de todos los protocolos de bioseguridad, lo verifiquen en su cumplimiento, y de igual manera se generarán comisiones en los territorios con participación del magisterio y padres de familia, y de igual manera los gobiernos territoriales. Asimismo se garantizarán la jornada laboral, los derechos laborales, la conectividad y el acceso a las TICs para el magisterio colombiano, y habrá una comisión nacional a donde participe FECODE, el gobierno nacional, para hacer permanentemente la verificación de todos los protocolos de bioseguridad y de las condiciones previas y verificables que están hoy estableciendo la presencialidad. De igual manera, adelantamos un segundo acuerdo que tiene que ver con la proporcionalidad de la prima de vacaciones. El acuerdo plantea entonces que el decreto que se expida se adicionará al decreto 1381 de 1997, de acuerdo con los siguientes criterios para la proporcionalidad de la prima de vacaciones. Primero, cuando el educador ingrese con posterioridad al inicio del calendario académico o se retire del servicio activo sin cumplir el requisito de tiempo establecido en el decreto. Segundo, cuando haya estado en comisiones. Tercero,
cuando el docente haya tenido licencias no remuneradas y o cuando el educador se encuentre en otras situaciones administrativas legalmente establecidas que puedan afectar el reconocimiento de la prima de vacaciones prevista en el decreto 381 del 97, entre otros elementos que plantea el acuerdo. Hoy entonces estamos ya en la disposición de concretar el decreto de bonificación pedagógica y de igual manera el curso de los 8.000 maestros y maestras que de la tercera cohorte están esperando. No ha sido fácil la negociación, es compleja la negociación. Caracterizamos efectivamente a este gobierno como un gobierno que no quiere negociar, que efectivamente está expresando un impacto fiscal, una crisis económica para que la paguemos los pobres de este país y se olvida de que efectivamente esa crisis la han provocado otros elementos que tienen que ver con los malos manejos, que tienen que ver con la deuda externa, que tiene que ver con fortalecer a los sectores económicos y no la vida y al pueblo colombiano. Así es pues que en este contexto llamamos al magisterio colombiano a rodear a FECODE, a rodear las organizaciones, a movilizarnos con fuerza en este contexto y a mantener en estado de alerta, porque nuestro pliego de peticiones con 40 puntos tiene al centro la defensa irrestricta de la vida, artículo 11 de la Constitución Política Colombiana, y en este momento entonces estamos llamando al magisterio a rodear y fortalecer nuestra federación. La lucha, la unidad, la solidaridad es ahora para avanzar y fortalecer nuestra vida, nuestra paz, nuestra democracia y la defensa de la educación pública estatal. Así es pues que vamos a la movilización del 20 de julio, venga esa mano y que viva la unidad del magisterio colombiano. Es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera. Amarillo oro, azul sangre azul, y el pobre rojo sangre que sangra, que sangra, que sangra. Café y frijoles, cumbia del mar, joropo del llano. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que permite el uso del arma Venom por el SMAT en las protestas ciudadanas y asegura que está entre los menos letales. ¿Qué tal? Pullas, pero muchas pullas al gobierno distrital que se ha arrodillado o ya estaba y solo disimulaba ante el gobierno nacional al avalar y continuar con su política de la muerte, al enviar a las comunidades educativas y sus familias a una gran masacre. La vida no vale nada para este gobierno indolente. Pullas. Y recontra pullas, pero muchas pullas a la Secretaría de Educación que presiona, amenaza a docentes y estudiantes si desobedecen su orden de exponer la vida en los colegios. Pullas, pero recontra pullas al gobierno nacional que, siendo uno de los grandes posibilitadores de la existencia del Comité Interamericano de Derechos Humanos, ahora no acepta sus recomendaciones y su informe de violación a los derechos humanos. Quien tiene rabo de paja, que no se arrime a la candela. Pullas, muchas pullas al gobierno distrital y su empresa Metro, que están convirtiendo a la ciudad en una mole de escombros, nido de saqueo en las casas vecinas de las demoliciones e inseguridad absoluta. Pullas. Y recontra pullas, muchas pullas al aparato militar y gobierno colombiano que ha permitido montar una organización criminal transnacional para tumbar gobiernos que no le sirven al imperio. Vergüenza mundial, no ha podido con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pullas. Y recontra pullas al gobierno nacional, que en su prepotencia y autoritarismo ha permitido reactivación comercial, económica y educativa, haciendo que el COVID-19 se dispare, riegue sus tentáculos y cobre vidas preciosas. Pullas, pero muchas pullas a las mentiras descaradas de la vicepresidenta y canciller colombiana ante la ONU. No solo omite mencionar las muertes por abuso policial, sino que además dice que el gobierno protegió la protesta.
¿Qué tal? El mundo patas arriba. Pullas, pullas, pullas. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Vivas, muchos vivas a las organizaciones sindicales ADE y FECODE que continúan en su lucha férrea por la vida y los derechos de los maestros. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, pero muchos vivas a la Corte Suprema que inadmitió la demanda presentada contra los senadores Gustavo Petro y Gustavo Bolívar por supuestamente instigar a la violencia en el marco del paro nacional iniciado el 28 de abril del 2021. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Y recontra vivas, muchos vivas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visibiliza en su recomendación al gobierno colombiano la reiterada violación a los derechos humanos en el marco de las protestas ciudadanas. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y recontra vivas, muchos vivas a la Sala de Reconocimiento de la JEP que le imputó cargos a un general y a más de 15 uniformados en el macrocaso de los falsos positivos. Se orquestaron alianzas con los paramilitares para dar de baja a civiles y presentarlos como bajas en combate. ¡Que viva la verdad! ¡Vivas! Viva, viva, viva. Y vivas, muchos vivas, a los plantones en el mundo en solidaridad con la bella Cuba y contra el bloqueo que ha venido resistiendo durante tantos años. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas, a los 91 años del Partido Comunista Colombiano. Larga vida a la confrontación de ideas y a la lucha por la igualdad. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y recontra vivas, pero muchos vivas al semanario Voz, periódico del pueblo colombiano ideológicamente de izquierda, que inició en 1957 bajo la dirección de Manuel Cepeda Vargas, desde 1994 con Carlos Lozano Guillén y hace unos años bajo la dirección de Claudia Flores. El periódico fue fundado un 20 de julio en 1957 por el Partido Comunista Colombiano, que en aquel entonces era una organización política declarada ilegal por la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla. ¡Que viva la Voz! ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas, muchísimos vivas al vuelo que comienza nuestro amigo, camarada y líder sindical y político. Un ejemplo de lucha, resistencia, honestidad y liderazgo. El mejor homenaje, continuar en la lucha por los derechos del magisterio y el pueblo colombiano. William, amigo, hasta que nos volvamos a ver. Buen viaje. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Tu problema es mi problema, gente, gente. Tu bandera es mi bandera, amarillo oro, azul sangre azul. Y el pobre rojo sangre que sangra, que sangra, que sangra. Bueno, y en la voz de la memoria, de Voz Educadora, la voz de los sin voz, vamos a recordar varias e interesantes facetas del compañero, amigo y camarada William Agudelo, hechos y anécdotas narradas por la gente que conoció y compartió momentos de su intensa y comprometida vida. En el día de hoy tenemos al compañero docente y abogado Daniel Yepes, quien tuvo la fortuna de conocer y compartir con William Agudelo desde muy jóvenes la militancia política desde la juventud comunista. Bienvenido, Daniel, y gracias por mantener viva la memoria de William Agudelo. Hablar de William en la juventud comunista hay que relacionarlo con tres momentos importantes en la historia de los años 80. En primera instancia, el proceso de paz con Belisario. En segunda instancia, el surgimiento de la Unión Patriótica. Y en tercera instancia, lo que tiene que ver con el genocidio y la masacre que el Estado y los paramilitares hicieron de la Unión Patriótica. William, a finales de los años 80, se graduó en la Universidad Pedagógica, donde se destacó como dirigente estudiantil, y a partir de ese momento empieza a desarrollar una responsabilidad al interior de la juventud, que es la de agitación y propaganda. Entonces William, a partir de ese momento, se convierte en el hombre y el cuadro para hacer murales, para recorrer esta Bogotá pintando por todas partes, trabajando. Su característica básica es la sonrisa, la risa, la alegría. No siempre nos veíamos a unos jóvenes
con mucha alegría. Esa era nuestra relación con William. William vivía en el centro de la ciudad y como consecuencia de eso era el sitio de llegada. Podríamos decir que era la segunda sede. Entonces ahí llegábamos todos, no solamente los que vivíamos en Bogotá, sino mucha gente que venía de otras regiones. Entonces el primer sitio donde llegaban a dormir, a estarse, era en la casa de William. William era un hombre muy solidario siempre. Y desde ese apartamento que tenía William, desde ahí salíamos a hacer las actividades, ya sea que llegáramos en la madrugada o madrugáramos desde ahí a hacer las actividades de propaganda. Ese es William. William, pienso que el sinónimo en la juventud comunista es indiscutiblemente el pincel y la brocha, porque William era un hombre dedicado a asumir esa responsabilidad que era la propaganda. Hay cosas dramáticas. Cuando empieza la represión contra la Unión Patriótica, empiezan los atentados a las sedes y hay una anécdota triste que es la muerte de un compañero en la sede y William es la primera persona que llega cuando hacen el atentado y alcanza a llevar al compañero hasta en ese momento al hospital de la Ortúa. Hay muchas anécdotas en las regiones, ¿no? En Paz de Ariporo, William por allá haciendo murales es capturado y lo tienen detenido y bueno, eso al último se convierte en una anécdota para reírnos y para recordar, porque ese es William, es la risa, es la alegría, eso era William. Gracias. Hola chico, a la Coca-Cola, concha le vale, como son las vainas, a 5 el saco, al 8 el barril. Un saludo para Voz Educadora, la voz de los sin voz, les habla Heidi Sánchez Barreto, concejala de Bogotá de la Coalición Colombia Humana en representación de la Unión Patriótica. Quiero enviarles un abrazo solidario. Estos últimos días recibimos pues, la triste noticia de la muerte de ese luchador incansable por la educación en Bogotá, como fue el compañero camarada William Agudelo. Pues creo que el mejor homenaje es seguir levantando esas banderas en pro de la dignificación de las y los docentes y de la educación en la ciudad de Bogotá. Bueno, quiero contarles, hemos decidido declararnos como bancada de oposición al gobierno de Claudia López. Definitivamente se hizo insostenible el mantenerse en un gobierno neoliberal, que es continuismo de la administración de Enrique Peñalosa. Pues es una decisión que tomamos los partidos que hacemos y movimientos que hacemos parte de la coalición, pues en un proceso de consulta bastante importante para poder tomar una postura respecto a la administración distrital. Esto implica, bueno, o sea, pues seguiremos en el mismo trabajo, obviamente visitando los barrios, obviamente pues en las propuestas siempre hemos sido una bancada bastante propositiva, entonces pues seguiremos adelante. Pues también eso tiene que ver con las decisiones que se han tomado en materia de educación, bueno, entre otros temas. Quiero enviarles un fraterno abrazo y que tengan un buen día. Simón Bolívar, libertador, murió en Santa Marta, en Caracas nació. Porque no importa dónde se nace ni dónde se muere, sino dónde se lucha. Actualidad. Actualidad. La Jurisdicción Especial de Paz imputó cargos a un coronel y 5 militares por falsos positivos. Las ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en el departamento norte de Santander. El Consejo de Estado avaló las 16 curules para la Cámara de Representantes asignadas a las víctimas y que con una jugadita de Ernesto Macías, el Centro Democrático pretendía negarle a las víctimas. La Federación Sindical Mundial ubicó a Colombia en el 4º puesto en violación de derechos laborales y sindicales. Ante el gobierno que rechaza el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Colombiana de Juristas afirmó que este gobierno tarde o temprano tendrá que acoger las orientaciones o sería demandado internacionalmente. Congresistas de los Estados Unidos apoyan el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las violaciones y abusos policiales en Colombia y piden al presidente Biden exigir a Duque que cumpla los acuerdos de paz. El Consejo de Seguridad de la ONU cuestionó al gobierno colombiano por los asesinatos de líderes sociales, de desmovilizados y la violación de derechos humanos en el contexto del paro nacional.
cinismo hipócrita del gobierno colombiano, recomendándole a Cuba el respeto por la protesta social, cuando aquí se criminaliza, se militarizan las ciudades y se masacran a los jóvenes. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera. Amarillo oro, azul sangre azul, y el pobre rojo sangre que sangra. Bueno, y esta es Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo Leonardo Posada, manteniendo en alto las banderas del compañero William Agudelo en la justa lucha por la defensa de la educación pública, por la dignificación de la profesión docente y por los derechos de todo el pueblo colombiano. Y porque el paro no para, este 20 de julio del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar, la gran marcha del pueblo colombiano en contra de la nueva reforma neoliberal tributaria y todas las políticas en contra del pueblo. Exigimos la presencialidad con condiciones previas y verificables, la implementación de las recomendaciones y observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la implementación de la renta básica ya. 20 de julio a las calles, 9 de la mañana, Parque Nacional. Cualquier inquietud, pregunta o sugerencia a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en YouTube o Facebook con Voz Educadora. A todo el magisterio de Bogotá y de Colombia, un abrazo y un feliz descanso para todos. A Daniel, un agradecimiento por hacer memoria del compañero y camarada William Agudelo. Hasta el próximo domingo y chao, chao. Gente, gente, tú. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz.